Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie histórica relacionada con la religión, la cultura, historia del pueblo judío, y vamos a hablar de una mujer que ha pasado a la historia con una reputación realmente importante. Hago referencia a Beruria, que fue la esposa del gran sabio Rabbi Meir Balanés, ya reconocido también como el obrador de milagros. Beruria era la hija, venía de una familia también importante, era la hija del gran rabino Hananía ben Teradión, que fue martirizado por los romanos, o sea que venía de una línea de familias prominentes en Israel. Y se nos dice en cuanto a Beruria, es significativo de que su nombre aparezca mencionado en el Talmud, y de hecho se dice que su conocimiento de Torah era equivalente al de los más de 2000 rabinos que se mencionan en el Talmud. O sea que se le compara un nivel de Torah equivalente al de los sabios de aquella época, y es significativo. Hay que apuntar de que incluso ya se ha convertido en una especie de heroína en tiempos recientes en cuanto a los diferentes movimientos feministas que han estado surgiendo, y muchas escuelas judías llevan el nombre de ella, en especial seminarios de mujeres en Jerusalén y otros sitios. Muchas niñas también llevan su nombre, por tanto es una figura con una prominencia realmente importante por todo este tiempo. Se nos dice en el Talmud de que Beruria tenía una memoria realmente fascinante, increíble, aguda. Se nos dice que era capaz de comprender aspectos importantes y profundos de la Torá. En algunos relatos se le menciona como una persona dulce, agradable, y en otros lados se nos cuentan historias donde parece estar enojada, también a veces una especie de tragedia. Y en cuanto a ella, hay una historia, una anécdota que aparece en el Tratado de Berajot 10a, donde se cuenta cómo en una ocasión unos rufianes trataron, en este caso, estaban molestando al esposo de Beruria, Rabbi Meir. Y Rabbi Meir estaba molesto con estos matones y oró a Dios para que estas personas muriesen. Se nos dice que Beruria entonces se acercó a su esposo Rabbi Meir y le reprochó aquellas palabras violentas y le dijo: ¿acaso justificas lo que dice el salmista, donde para que en este caso donde dice que cesen los pecados de la tierra? Los pecadores no tienen que morir para que el pecado culmine, es suficiente con que ellos dejen de pecar. Y cuando Rabbi Meir escuchó estas palabras, contiene un gran mensaje y una gran lección, se nos dice que inmediatamente oró a Dios para que los pecadores, en vez de morir, se arrepintiesen más bien de aquel mal proceder. Y de hecho se nos dice de que se arrepintieron. Y aquí otra vez esta anécdota de Beruria encierra un mensaje realmente profundo, otra vez una importancia tremenda, y de cómo incluso fue capaz de transmitir esta lección a su esposo, que era un gran rabino, y una gran lección también para nosotros en nuestros días. Otro episodio importante relacionado con Beruria es en otra ocasión, y aquí es ella la que está molesta, dice el texto, y es que se había ofendido porque había uno de estos proverbios populares que decía que no se debía hablar mucho con las mujeres, solamente lo suficiente. Y un día vino cierto rabino llamado Rabí Yossi el Galileo y le preguntó: ¿dónde está la ruta de camino a la ciudad de Lot? Ella se comenzó a burlar de él y le dijo: tú, tonto Galileo, ¿acaso los sabios no dicen que no hables mucho que no hablen mucho con las mujeres? Tenías que haber preguntado a Lot dónde. Y es que Beruria estaba burlando en este caso del rabino Yossi el Galileo, porque este era un proverbio rabínico que circulaba entre el pueblo, donde algunos rabinos, no todos, algunos afirmaban de que no se debía hablar mucho con las mujeres, solamente lo necesario. Y entonces ella, como dice el refrán popular, le dio a probar a Rabí Yossi el Galileo de su propia medicina. Y otra vez se nos muestra que era una persona atrevida y que con conocimiento otra vez era capaz de incluso educar a los grandes sabios de aquella época.
Es cierto de que hubo también ciertos rabinos que no les gustaba tal comportamiento o actitud de una mujer en aquella época, en especial con relación a los sabios. Y en la época medieval, incluso en ciertas épocas del pueblo judío también en su momento se criticó la actitud de Beruria, pero por otro lado siempre se la ha defendido. Hay otra famosa historia en cuanto a Beruria, y es cuando hubo una gran tragedia en su familia, cuando murieron los dos hijos de ella y Rabbi Meir. Se dice que un sábado por la tarde ambos niños murieron. No se sabe qué fue lo que pasó, si fue que fueron asesinados o hubo un accidente o una plaga, una enfermedad, no se sabe, el Talmud no lo dice. Solo se nos dice de que cuando ese día Rabbi Meir regresa de la sinagoga, el sábado, y llega a la casa, él pregunta por los dos chicos, pero Beruria le distrae hacia otro tema y le dice que concluya con la Havdalah, que es la oración de conclusión del Shabbat, del sábado. Y cuando concluye todo, ella entonces le hace una pregunta a Rabbi Meir. Le dice lo siguiente: hace tiempo atrás alguien me dio a guardar un tesoro y ahora el dueño lo quiere de vuelta. ¿Debo devolverlo? Rabbi Meir le responde: por supuesto, mujer, porque se ha asombrado. ¿Cómo vos siquiera osas preguntarlo? Por supuesto que hay que devolverlo. Por tanto, dice el texto que Beruria lo tomó, lo llevó hacia el cuarto y le mostró entonces los dos cuerpos de sus hijos que habían muerto y yacían. Y Beruria le dice entonces: estos son los tesoros y Dios ahora los ha tomado de vuelta. Y realmente vemos otra vez la sagacidad, la manera de conducirse de esta mujer, que es realmente sobresaliente. Se nos dice en otro pasaje de que otra vez, como siempre ha habido también algunas facciones de rabinos conservadores, ya mencionamos de que pues esta actitud de Beruria a veces la han visto un poco atrevida y un poco desafiante y de burlarse de los sabios, etcétera, y de equiparar a una mujer al nivel del conocimiento de la Torá o el conocimiento de los rabinos, etcétera. Por lo tanto, a algunos como que no les ha gustado tal actitud, y en un momento de la historia, en la época medieval, se intentó manchar la reputación, entre comillas, de Beruria. No se sabe si fue a propósito o fue simplemente inintencional. El hecho es de que comenzó a circular una historia en un comentario al Talmud. Esto es una historia que no está en el Talmud, pero que en un comentario de la época medieval, un comentario al Talmud escrito por Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, en este comentario él dice de que hubo un incidente que no solamente dañó la reputación de Beruria, sino también la reputación de Rabbi Meir, porque se nos dice de que había otro dicho talmúdico que decía que en este caso que las mujeres eran fáciles de manipular, no pensaban a veces con certeza, sino que a veces se le podía manipular fácilmente. Y Beruria comenzó a mofarse, a reírse de tal cosa, diciendo que no era posible. Y el hecho se nos dice que entonces Rabbi Meir, el esposo de ella, para probar que el proverbio era cierto, le indicó a uno de sus estudiantes que tratara de seducir a su esposa, a ella, para mostrarle que era verdad que ella podía ser manipulada, o que las mujeres podían ser manipuladas. Se nos dice que el estudiante tuvo éxito en seducir a Beruria, y cuando Rabbi Meir finalmente se revela todo y le dice: ves que teníamos razón, el texto lo que afirmaba, dice que Beruria, llena de vergüenza, realmente estaba avergonzada porque la pasión había tomado, o sea, se había apoderado de ella en este caso y había cometido adulterio. Por esta tal vergüenza se ahorcó, y Rabbi Meir cayó en desgracia y se dice que se marchó a Babilonia. El hecho es de que aunque esta historia estuvo otra vez en la época medieval, en la vida real, en el mundo judío en general, no se le ha hecho mucho caso a tal historia, más bien se ha repudiado, se ha ignorado, y el buen nombre de Beruria se ha restaurado, porque esta historia no solamente implica que se dañase la reputación de Beruria, sino también la reputación de Rabbi Meir y de el estudiante, porque en la historia estaría diciendo entonces que Beruria cometió adulterio y el estudiante también, pero Rabbi Meir también sería culpable por haber instigado al estudiante a que cometiese
tal acto contra su propia mujer. Por tanto, es todo un disparate garrafal, y por ello es que no se le ha hecho ninguna atención. Ha habido otros rabinos de tiempos modernos, como Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, que ha dicho, y otros académicos que han afirmado de que esta historia, en este comentario al Talmud por Rashi, se dice que no fue escrita por Rashi, sino que al parecer fue uno de sus discípulos que estaba un poco confundido y la introdujo ahí. Aquí hay debate si la escribió Rashi o fue uno de sus discípulos. Sea como sea, a la historia no se le ha hecho caso, y más bien podríamos comprender la razón del por qué se nos dice en un momento de la historia Rabbi Meir se marcha a Babilonia. Y aquí podríamos citar el caso de un rabino sefardí del norte de África, Rabbi Nisim ben Yaakov de Kairouan, en Túnez. Y Rabbi Meir cuenta una historia diferente del por qué se marchó Rabbi Meir a Babilonia, apartando esta historia de que dice que él se fue a Babilonia después que la mujer cometió ese adulterio y ella se ahorca, y él por vergüenza se marcha de Israel y se va a Babilonia. Rabbi Nisim ben Yaakov dice no. La historia es diferente. Rabbi Meir se tuvo que marchar a Babilonia, no solamente él, sino también con su esposa, porque luego que el Imperio Romano ejecutó al padre de Beruria, este gran rabino de quien ya mencionamos, Ananías ben Teradión, se dice de que el Imperio Romano persiguió a la familia, ejecutó al padre, vendió a la madre de Beruria en la esclavitud, a la hermana de Beruria la trataron de vender como esclava sexual y fue rescatada milagrosamente, todo un incidente por Rabbi Meir, y ellos cuidaron de ella luego, y debido a la persecución de los romanos, ellos tuvieron que marcharse de Israel hacia Babilonia. Y esta es la explicación que da este rabino, Rabbi Nisim ben Yaakov. Y totalmente diferente a la historia que circulaba en la época medieval. Sea como sea, la reputación de Beruria ha sido restaurada hasta este día presente. Muchas niñas judías llevan su nombre, muchos centros educativos, escuelas, etcétera, llevan su nombre, y ha pasado a la historia como una mujer realmente prominente, importante, que se menciona en el Talmud, que su conocimiento se alaba incluso por muchos sabios, y se compara su capacidad intelectual, su capacidad de Torah, equivalente a la de sabios de aquella época. Y otra vez es importante. Otra vez ha pasado la historia como una mujer de las grandes mujeres del pueblo judío, y en tiempo moderno ya me he mencionado que los movimientos feministas tienen a Beruria realmente como un modelo a seguir. Hasta aquí con este podcast y el ejemplo de Beruria, la esposa del gran rabino Meir Baalanés. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.